Durante la época de los 40 y los 50, la isla de Cuba tuvo uno de sus mayores tiempos de progreso y desarrollo social, en el cual surgía como una de las regiones más prósperas y con la mayor cantidad de turismo de la región, aunque todo está bajo un manto de intriga y corrupción. Todo esto bajo el mandato de Rubén Saldívar, o como el mundo mejor lo conoce, Fulgencio Batista, el primer dictador de Cuba. Batista nació en Veguita, un pequeño municipio en la provincia de Holguín, en enero de 1901. Hijo de una familia humilde y católica devota, su padre fue un militar combatiente por la liberación de Cuba, que siempre luchó por liberar a su amada isla del yugo español. Desde una corta edad, Batista no fue ajeno al trabajo. A los 8 años ya trabajaba en los campos de caña en busca de ayudar a sus padres a subsistir en un país que estaba en constante conflicto. Durante su adolescencia fue un joven muy entusiasta por la lectura, disfrutaba mucho aprender cosas nuevas. Incluso fue aprendiz de sastre, donde aprendió nuevas técnicas de costura que compartía con su madre, quien fue gran adoración hasta que ella murió cuando éste tenía solo 15 años de edad. Batista se sumergió en una profunda tristeza luego de la muerte de su madre, tristeza que reflejó al huir de casa sin un lugar donde vivir, pasando los siguientes 3 años de su vida prácticamente en la indigencia. No es hasta 1921 que el joven con 20 años decide darle un cambio a su vida y se une al ejército. Allí parece haber encontrado su lugar en la vida, donde logró ascender con los años hasta sargento, pero en realidad fue su carisma y gran intelecto lo que le ganó grandes relaciones con los altos mandos y gente acaudalada de la sociedad, hasta que en 1933 el actual presidente de Cuba, Gerardo Machado, intenta reformar la constitución del país para poder reelegirse una vez más, movida que no le funciona y termina siendo derrocado, y se instala un presidente provisional hasta que se realicen elecciones libres y democráticas. Batista, quien se había ganado el favor de un gran grupo de sus compañeros militares y varios miembros acaudalados de la sociedad, comienza su ascenso y popularidad en los círculos más importantes de la nación, llegando a ser ascendido a coronel y nombrado líder del ejército de Cuba, ganando así un papel muy importante en lo que sería el futuro de su país, luego de que se realizarán las elecciones libres. Un año después del derrocamiento de Machado, Batista ya se había aclimatado al gran poder que le habían conferido, y no le tembló la mano para usarlo en contra de todas aquellas organizaciones y sindicatos que buscaban desestabilizar la paz de la isla. Durante la época de 1934 hasta 1940, la isla no contó con un presidente electo como tal, teniendo que vivir esos años con presidentes provisionales, todos estos realizando sus labores bajo el estricto escrutinio de Batista, quien bajo la mesa se rumoraba que era el hombre que tomaba las decisiones. En 1940, Batista se cansa de ser el hombre de poder tras bambalinas y anuncia su candidatura a la presidencia de Cuba bajo el partido llamado Coalición Socialista Democrática, el cual estaba conformado por grandes funcionarios de gran renombre, así como también un gran grupo de empresarios de la isla. Unos meses después, las elecciones se realizan exactamente como fueron planeadas y Batista es elegido como el nuevo presidente constitucional de Cuba. Durante sus primeros 4 años de mandato, la isla hizo grandes avances en materia de educación y proyectos sociales, así como también las exportaciones e importaciones recibieron un gran apoyo del gobierno, llegando a facturar los $500 millones al año para la época, una cifra jamás alcanzada por sus predecesores. En 1944, cuando el periodo presidencial de Batista termina y su candidato no logra llegar al poder, su partido político pasa a ser la oposición del país, cuando es nombrado presidente Ramón Grau San Martín. Durante los meses siguientes, la nueva presidencia acusó a Batista de estar orquestando protestas y revueltas en toda la isla, mostrando el desagrado por el nuevo presidente, conflicto que escaló a tal punto que Batista se vio obligado a mudarse a los Estados Unidos en busca de paz y seguridad para su familia. Mientras Fulgencio vivía en los Estados Unidos, en Cuba predominaron 2 partidos políticos, el partido dirigido por Ramón Grau y el Partido Ortodoxo Nacionalista y Socialista, que tenían un joven líder de 19 años a quien el mundo conocería como Fidel Castro unos años más adelante. Aunque ya no vivía en Cuba, Batista nunca se mantuvo lejos de los asuntos de su nación. Siempre mantuvo un gran interés por el futuro de la isla, interés que demostró en 1949 cuando regresa a su tierra y funda el Partido de Acción Unitaria, con Batista como su líder electo y la cara que traería nuevamente el progreso a la isla que estaba sintiendo el cruel pero amigable abrazo del socialismo. En 1950
1951, y a unos pocos meses de que se realizarán las siguientes elecciones a la presidencia, en las cuales Batista era uno de los 3 candidatos principales, el país estaba sufriendo las consecuencias de la mala administración pasada y estaba comenzando el declive que Batista claramente quería evitar. Cuando las primeras encuestas salen a la luz, estas posicionan a Batista con el tercer lugar en los votos, algo que no le cayó muy bien a su partido, que en busca de darle un giro al futuro de la isla, se alían con otros grupos sindicales y llevan a cabo un golpe de Estado 4 meses antes de que se realizarán las elecciones. El golpe de Estado fue todo un éxito total. Solo murieron 3 oficiales durante toda la transición de poder. Batista es proclamado presidente provisional de la nación y recibe el apoyo no solo de grandes empresarios de la nación, sino también de los Estados Unidos, quienes tenían grandes intereses en la isla y en la producción azucarera, de la cual terminaron siendo dueños casi en su totalidad. Un año después de que Batista dio su golpe de Estado, recibe las primeras señales de descontento cuando un joven conocido como Fidel Castro realiza el ataque al cuartel Moncada, en el que mueren 9 combatientes y 52 más son ejecutados los días siguientes, aunque se les declaró como muertos en acción en una treta para apaciguar las protestas en el país. Uno de los mayores errores de Batista, después del ataque al cuartel Moncada, fue sucumbir ante los deseos de los revolucionarios que realizaban protestas y otorgarle el perdón al joven Fidel Castro, sin saber que unos años después, este regresaría para arrebatarle todo lo que había logrado. Luego de que logra apaciguar a los protestantes y continúa con su mandato provisional, Batista continúa logrando mejoras a la economía del país. A finales de los 50, el Producto Interno Bruto de la isla era similar al de Italia, posicionando a la isla como uno de los países más prósperos de la región. Carreteras, autopistas, hospitales y escuelas, todos estos fueron construidos por decenas alrededor de todo el territorio. El salario también aumenta sustancialmente, posicionándose en el 8º lugar del mundo, posición que ahora conserva a Estados Unidos en el ranking de salarios más altos del mundo. Al contrario de los siguientes dictadores que gobernaron la isla, Batista rechazaba el personalismo y no le gustaba que se colgaran cuadros y fotos con su imagen en los lugares importantes de la nación. Sitios turísticos que tenían estatuas de Batista fueron renovados y las estatuas removidas en busca del disfrute de la isla y no de la divulgación de su imagen. Sin embargo, no todo fue bueno durante el liderazgo de Batista. Mientras las zonas de la capital eran renovadas constantemente, todos los fondos utilizados se vieron reflejados en la falta de alimentos y servicios públicos para los más pobres de la nación. Para 1952, el nivel de hambruna en la nación había alcanzado el 15% y más del 50% de la población de bajos recursos no tenía acceso al agua potable, electricidad y viviendas dignas. Además, el dinero se estaba acabando y las reservas del país habían caído en un 40% en tan solo 10 años, ya que la economía de Cuba era muy dependiente de su producción de azúcar, pero siendo propiedad de los Estados Unidos más del 80% de la producción, esto dejaba al país en un declive constante para conseguir fondos. Es por esto que Batista se inclina hacia otro aspecto importante de la isla. Habiendo renovado gran parte del centro del país, era hora de invertir en el turismo norteamericano y en los grandes empresarios que querían hacer negocios en La Habana. Es así como en los años siguientes, Cuba se convierte en el casino más grande del mundo y los males como las drogas, la corrupción y la prostitución inundan la isla. La nación se convierte en un paraíso para los negocios ilícitos e ilegales y un río de dinero corrupto llega hasta las manos de Batista, quien no tiene problemas en continuar haciendo negocios con la peor clase de empresarios. Mientras crece la corrupción en el país, también crecen las protestas de los jóvenes revolucionarios que buscan un cambio de gobierno. Es aquí cuando comienza uno de los periodos más oscuros para Cuba, ya que Batista restaura la pena de muerte como castigo a los protestantes y suprime la libertad de expresión en casi el 90% del país. 4 años han pasado desde que Batista fue nombrado presidente provisional por su golpe de Estado, y es momento de realizar elecciones una vez más en la isla, pero para Batista esta solo es una oportunidad para legitimar su dominio, ya que su principal contendiente, Ramón Grau, retira de forma repentina su candidatura 3 días antes de las elecciones, alegando que no confiaba en el proceso.
Por esto, Batista es elegido presidente electo en 1955 y este restaura nuevamente su dominio y las garantías necesarias para mantener su poder durante 4 años más, haciendo cambios en la Constitución y logrando beneficiarse aún más de su nuevo título como presidente electo. Es en 1956 cuando ocurre el primer vistazo de la derrota de Batista, cuando el joven que perdonó años atrás desembarcó en la Sierra Maestra junto a 82 combatientes dispuestos a dar su vida por la libertad de su nación. Fidel Castro, quien había regresado a Cuba con el apoyo de los Estados Unidos y una decente cantidad de armamento, comienza una guerra de guerrillas que se prolonga durante varios años. Al ser testigos del conflicto en el cual se está involucrando la nación, otro grupo de militares descontentos intenta otro golpe de Estado, el cual falla y obliga a Batista a realizar una depuración de su círculo militar cercano, en el cual mueren varios miembros de alto rango que habían estado confabulando contra él. Mientras tanto, la popularidad de Castro no deja de crecer, se ha convertido en un fenómeno mundial y la batalla entre el pequeño guerrillero contra el gran dictador se gana los tabloides de todo el mundo. Como una última medida para legitimar su dominio, Batista convoca a unas elecciones libres en las cuales todos los candidatos de la oposición se niegan a participar. Resultado electo el candidato de Batista. Pero la nación sabe que esto es solo un truco para mantenerse en el poder y declara las elecciones como fraudulentas. Como el último empujón que Castro necesitaba para derrocar a Batista, recibe el apoyo de Wolfgang Larrazábal, quien era el senador y vicealmirante del Ejército de Venezuela, país que recientemente se había liberado de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y ahora estaba listo para crear nuevas relaciones. Envía una gran cantidad de armas para apoyar a los guerrilleros. Frente al creciente descontento en la nación y la inevitable derrota que se le avecina, Batista decide huir de la isla el 1 de enero de 1959. Dejando atrás la nación que lideró por más de 9 años, pero llevándose con él $300 millones que había amasado durante su mandato. Luego de escapar hacia República Dominicana, el presidente Rafael Trujillo le brinda su hospitalidad y su apoyo. Días después, le ofrece armas y tropas para que regrese a recuperar el control de la isla, pero Batista se niega. Ha tenido suficiente de la vida política y ahora solo quiere vivir el resto de su vida con su esposa y sus 5 hijos. Tiempo después, se muda a Portugal y luego a España, donde termina viviendo sus últimos días en el país que tanto criticó durante su juventud. El 6 de agosto de 1973, después de una vida de poder y gran poder adquisitivo, Batista muere de un infarto a la edad de 72 años. Sus restos reposan en el cementerio de San Isidro, en la ciudad de Madrid.